bienvenidos. A esta hora por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Sí, habíamos anunciado en la primera parte del programa a nuestro invitado central, que es el doctor Jorge Gómez. Muchas de ustedes ya lo conocen, ha sido un invitado nuestro en algunos espacios. Hoy hubiéramos querido que fuera más frecuente, pero las ocupaciones del doctor son demasiadas y le agradecemos muchísimo su presencia en este momento. Él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en terapia neural y tiene formación en cuidados paliativos y duelo. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, María Eugenia, por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Yo creo que el programa de hoy tiene un nombre muy amplio, por eso hablando antes del comienzo del programa con el doctor de cómo íbamos a orientarlo, pensamos que la mejor manera era definir y entender qué es duelo. ¿Cómo definimos eso, doctor? Duelo es el proceso de recuperación que tenemos todos los seres humanos después de cualquier pérdida. La gente asocia duelo con muerte, pero duelo es todo aquel proceso en el cual yo voy estableciendo una relación conmigo mismo, con mi ambiente, para recuperarme después de algún proceso de pérdida. Entonces puede haber duelos por muchas causas. Duelos por una separación conyugal, duelos de un muchacho por la pérdida o muerte de una mascota, por la pérdida de un año escolar, por una quiebra económica, por una frustración, que es uno de los duelos más duros, es eso, es esperar algo de alguien que no se cumpla. Entonces es un duelo en un imaginario, en donde no te lo cumplís si no calmas a tu mente. Entonces hay muchos duelos, pero realmente aquel duelo, si cada duelo te enseña, si el duelo trae un mensaje de aprendizaje, mientras más fuerte sea la pérdida, más grande también puede ser el aprendizaje. Por eso el duelo de la muerte trae tanto por aprender, no solo sobre la muerte, sino de cómo estamos viviendo. Entonces es importante enfocar el duelo como un proceso de recuperación, no como una enfermedad, porque lastimosamente este sistema de salud enfoca el duelo como si la persona estuviera enferma. Todos estamos en duelo. Una persona que sea diagnosticada de un cáncer entra en un duelo, porque empieza a tener, solo también aparte de sus sensaciones físicas, la muerte de un montón de sueños por la idea de cáncer y muerte. Así que el duelo representa la sensación de pérdida, pero también todo el proceso de recuperación por esa pérdida. O sea que nosotros enfrentamos el duelo desde chiquitos, desde que estamos naciendo prácticamente. Es que crecer es un duelo, porque usted va cambiando de cuerpo, el cuerpo duele, el perder, por decir algo, la juventud ya es un duelo, el tener una enfermedad es un duelo muy grande, sí. El tener una enfermedad es un duelo porque empieza a aprender uno que uno es vulnerable. O sea, yo pienso que uno empieza a tener real concepción de la vida cuando tiene, por decir, alguna fractura, cuando tiene una enfermedad grande, en donde uno dice es que no era Superman o Superchica, realmente algo me puede pasar, cuando empezamos a ver que somos vulnerables, ahí nos empieza a dar el sustico correspondiente a que no es cuando yo quiera, sino que tengo que aprovechar este ratico porque se acaba en cualquier instante. Uno se prepara para el duelo. Uno se prepara para vivir, el duelo es consecuencia de cómo haya vivido. Si yo he vivido nervioso, si yo he vivido angustiado en la vida, si estoy lleno de temores, el duelo va a ser exactamente igual a como he vivido. Ese cuento de que estoy creyendo tanto espiritualmente y eso me está ayudando, detrás de eso hay una negación, una máscara de que realmente por dentro estoy bastante mal. Así que la preparación para morir o para el duelo es la vida misma. Así que si vivimos angustiados, estaremos angustiados en el duelo. Acá tenemos un artículo de BBC Mundo que salió esta semana de una escritora, ella es una enfermera especialista en cuidados paliativos, Bronnie Ware, que escribió un libro
y el tema básicamente es de lo que se arrepiente la gente antes de morir. Los 5 arrepentimientos. Los 5 arrepentimientos, efectivamente. Y quisiera preguntarle antes de hablar de esos 5 arrepentimientos, porque es un texto, digamos, que ella lo hizo con base en todo su trabajo en cuidados paliativos durante los últimos años, si el tema del duelo efectivamente viene es por lo que no se hizo en cualquiera de las actividades. De las pérdidas, digamos, cuando la gente va a morir, pues ella cita una serie, digamos, de arrepentimientos que la gente en sus conversaciones con ella, pues en la intimidad le cuenta. Quisiera preguntarle al doctor Jorge Gómez si el arrepentimiento también hace parte de esos otros duelos, por lo que uno no hizo, por lo que uno perdió, si hubiera hecho esto no se me hubiera ido a tal cosa, de todos los duelos que usted nos acaba de citar. El arrepentimiento hace parte, pero va de la mano de un sistema educativo dual, en donde nos pintan o bueno o malo, o negro o claro, en donde uno siempre piensa, ¿y si yo hubiera hecho? Porque muchas veces no está porque no hice esto, sino el verdadero arrepentimiento es ¿para qué lo hice? ¿Para qué trabajé tanto? ¿Para qué le dediqué tanto tiempo a la afuera y no a la adentro, cierto? ¿Para qué construí tantas necesidades cuando la única real es el amor, cierto? Entonces uno se pone a ver que en el momento real, final de una persona, esa pregunta interna es ¿por qué no construí un ser más fuerte desde el amor y sí tan fuerte desde lo material? Entonces el arrepentimiento no es por lo que dejé de hacer hacia afuera, sino porque no me conocí. En el duelo uno termina conociéndose y lastimosamente muchas veces conociéndose cuando ya no hay tiempo para cambiar. Citamos este tema de los arrepentimientos, de acuerdo pues con esa enfermera, Bronnie Ware, los 5 grandes arrepentimientos de los moribundos en su experiencia han sido los siguientes. El primero, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que yo hiciera. Usted nos lo acaba de citar perfectamente como un primer argumento sobre ese tema. Otro, usted también nos lo acaba de decir, ojalá no hubiera trabajado tanto. El tercero, hubiera deseado tener el coraje de expresar lo que realmente sentía. El cuarto, habría querido volver a tener contacto con mis amigos. Y el quinto, me hubiera gustado ser más feliz. ¿Y saben qué se resume todo eso? Gravísimo. Honestidad radical. O sea, si usted se pone a ver punto por punto, es que uno no fue honesto, ni con uno mismo ni con los demás. El problema de este mundo no es falta de amor o falta de fe, es falta de honestidad con uno mismo. Es crear unas necesidades que no existen. Hay un grupo en Argentina de una médica colombiana y un médico argentino que trabajan con 7 necesidades del ser humano y las 7 empiezan por A, y es bien bello. Las 7 necesidades, las 5 primeras te las da la vida o con el trabajo puede ser abundante o no. Las últimas 2 son solo dependientes de cada persona. Las primeras 5 son agua, aire, alimento, abrigo y albergue. Tener techo, tener ropa, tener el agua, el aire y el alimento. Como le digo, la vida, el trabajo te los da, pero las otras 2, si no están, con que solo falte una, se acaba la vida. Son el amor y la alegría. Expresada a través del arte, por ejemplo, lo que van a hacer estas niñas con la música. Si no hay amor y alegría, ¿de qué le sirve a uno tener las mejores comidas, de tener el mejor vestido, si se acabó las ganas con que disfruto eso? Un duelo consiste en volver a recuperar amor y alegría, independiente de que lo otro esté cubierto o no, porque en el duelo se pierde la sensación de que la vida vale la pena, se pierde la sensación de que hay alegría. Y estamos ante una sociedad en donde la persona en duelo se esconde en sus vestidos negros, en sus canciones, en donde le meten más el dedo en la llaga, en donde tengo que estar escondido y en donde no se puede manifestar alegría porque iría en contra de un protocolo. Hay que rebelarse, hay que ser alegre independiente del duelo, porque si de verdad tenemos y creemos en una fe, en una vida después de esta vida, no habría por qué sufrir tanto porque un ser querido murió. O sea que el duelo... a ver, sí entendí. El duelo es un proceso de transformación de un momento de pérdida, algo que yo perdí, estoy atravesando esa adaptación a perderlo, Sí. y luego el renacer sin eso que perdí. Sin eso que perdí materialmente, pero conectándome con eso en el espíritu. Es que ahí viene la idea, o sea, si usted quiere salir del duelo, deja de significar en el afuera ese ser o eso que perdió y lo significa en su interior. O sea, ¿para qué me sirvió tener o no tener y qué hago de ahora en adelante con esto? O sea, se ponerse a pensar es que eso existió, eso lo vi y fui testigo de aquello que tuve porque yo estaba acá. O sea, ahí estoy yo, o sea, ¿qué hago yo con esto? Y es no quedarse en lo que hace la mayoría de la gente y es victimizarse. Es de empezar a decir es que desde que se murió mi esposo, mi esposa, desde que se murió mi hijo, la vida no vale la pena. Entonces ese ser que murió o aquello que perdió se convierte en un ladrón del alma. Se le llevó el alma y no es que uno se la entregó. O sea, el duelo es el proceso de recuperación de la humanidad y perder por completo el ser material que nos enseñaron a hacer. O sea que es necesario. Es necesario aprender a perder. A esta vida, aunque la gente le duela, saber, lo vinimos a aprender a perder, no a ganar.
a perder todo, lo que Todo. usted dijo ahora, o sea, no estamos hablando solamente de muerte. No, vamos Estamos a hablando de enfrentar una realidad cotidiana. A perder el ego, a perder esas ganas de sobresalir, a perder esas ganas de ser exitoso, a perder ese concepto de que hay que ganarse la vida. El que nació ya se ganó la vida, ya está vivo. O sea, ya lo que venga todo después de estar vivo es ganancia. Entonces, como perder esa esencia o esa necesidad que nos han pintado de que para ser feliz hay un protocolo. O sea, para ser feliz esté vivo, para ser feliz utilice sus herramientas. Entonces empiezan a poner un montón de condiciones, que hay que verlo todo, entonces los ciegos no pueden ser felices, que hay que palpar, que hay que caminar la vida, entonces las personas en discapacidad no pueden ser felices. Entonces empezamos a tener un montón de ideas sobre la felicidad que terminan generándonos un duelo. El duelo imaginario que ahorita le decía, no fui feliz, no estudié lo que quería estudiar, pero entonces empieza a vivir la vida ya. Porque es que la muerte no le va a tener consideración. Cuando llegue el momento, independiente de lo que haya hecho o dejado de hacer, hay que irse. Esa última consideración que nos ponía Alex, que dijo la doctora esta del libro, es arrepentimiento de no haber sido más feliz. Uh-huh. A mí me parece que ese es como el cierre de toda tormenta, o sea, eso le debe generar a uno una tormenta interna muy grande. Reconocer que no fue feliz. Pero entonces es reconocer que no fui feliz porque no tomé decisiones que me hicieron feliz. Y ya no tengo nada que hacer, o sea, ya simplemente me morí no feliz. Ahí viene la importancia de reconocer en que si uno tiene el honor de estar al lado de alguien que está muriendo, de reconocer el tiempo que está perdiendo uno. O sea, porque si vamos a esperar a estar muriendo para hablar bonito, para pedir perdones, para dar amor, ¿ya para qué? Casi que lo estamos haciendo por miedo a un castigo. ¿Por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no hablamos con el que tengamos que hablar ya? ¿Por qué no le cantamos la tabla al que se la tengamos que cantar ya? Es que la cuestión no es solo la búsqueda de la felicidad, no es la sonrisa completa, es la honestidad en donde si alguien me está maltratando, alguien me está mintiendo fuera de mi vida, ya. Porque es que el verdadero amor desde adentro es intolerante. Y es más ante una sociedad como esta patriarcal en donde está la idea de que hay un victimario y hay una víctima, que casi siempre puede ser una mujer. Entonces es como quitar esas ideas y decir, la felicidad depende de lo que yo quiera, de mis decisiones. Si me pongo a esperar que alguien me dé la felicidad, voy a morirme diciendo, debí haber sido más feliz. Entonces si usted no quiere penar por un duelo, viva feliz, pero igual se va a morir. O sea, ser feliz no te va a evitar la muerte. Ser vegetariano no te va a evitar un cáncer. O sea, simplemente te va a hacer tener una conciencia sobre tu existencia. Entonces el punto final, pienso yo, es cómo hago conciencia de quién fui antes de irme. Sí, porque de todas maneras la muerte es algo innegociable. Total. Eso es algo a lo que tenemos que llegar todos en cualquier momento de la vida. Tratar de llegar de la mejor manera es lo que usted nos está diciendo, ¿cierto? Y la por lo mejor menos manera con es la conciencia. Sí, es una manera personal, que cada cual, todos somos una singularidad. Aquí nadie puede decir que hay una fórmula para llegar bien a la muerte. Viva bien. Con lo mucho o poco que tenga material, no importa. Que esas 5 necesidades humanas estén satisfechas, pero que esas 2, el amor y la alegría, las necesidades espirituales, estén desbordantes. O sea, todos los seres humanos podemos ser millonarios en amor y en alegría. De pronto no podemos ser millonarios en abrigo, en albergue y todo eso. Pero ¿por qué no somos millonarios en lo que ya tenemos desde el corazón? Porque estamos buscándolos afuera. Entonces el duelo es una invitación a recorrer el camino de las lágrimas, el camino del dolor adentro y sacar un nuevo ser. Un ser que acepte la pérdida, pero que también acepte que vivir es un reto maravilloso. 219-9845, si tienen alguna pregunta sobre este tema en especial, se la pueden hacer al doctor Jorge Gómez, 219-9845, que es la línea telefónica de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y este sistema de radio educativa. Ustedes nos pueden acompañar con sus llamadas y por supuesto con sus conceptos, comentarios, y aquí la profesora María Eugenia y también el doctor Jorge Gómez los van a acompañar con sus respuestas, con sus reflexiones, aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa. Yo quería preguntarle, doctor Jorge, a propósito del cómo el ser humano debe o las circunstancias lo preparan para el duelo, o sea, cómo funciona el asunto en términos de la práctica para algo que normalmente cuando hablamos del duelo por muerte, pues yo creo que usted por experiencia con seguridad de saber que un 90 y pico de personas no están preparados, no quieren asumir la muerte, no quieren saber qué es eso, no tienen planes frente a esa materia, y entonces ahí digamos, ahí uno se prepara, las circunstancias lo preparan, no hay que buscar ayuda. La vida que has vivido te lleva a que cuando viene el momento del duelo manifestes y en gran escala ese ser que has sido. O sea, el que es nervioso se vuelve doblemente más nervioso, el que es tranquilo se vuelve más tranquilo. O sea que
uno necesariamente es su entorno, es que no estamos nosotros y el mundo, somos nosotros en el mundo. O sea que el entorno influye. Si yo estoy en un entorno de paz y de armonía, probablemente capto eso y eso me va a permitir salir de la situación. Pero si sumado al dolor, porque es que independiente del sentido trascendente que le tengamos a la muerte, pues ver partir a un ser querido pues duele. Si sumado al dolor, mi entorno es un entorno lleno de mentiras, lleno de búsquedas económicas, por ejemplo, la gente que se pelea por herencias y todas estas cosas, obviamente eso va a influir para que el duelo esté mal. O sea que la real preparación, y eso debe ser lo más constante y como lo que debe tener la gente más en la mente, la real preparación para la muerte es cómo vivo la vida. Además que quienes están teniendo la oportunidad de estar al lado de alguien que esté en una enfermedad terminal deben sentirse bendecidos, porque de cada 10 personas 8 mueren súbitamente por enfermedades súbitas, por accidentes o por violencia. Por ejemplo, en este país se levanta uno como ocurrió hoy en Tumaco y le cogió una bomba y se acabó el asunto, ¿cierto? Entonces la idea es, si yo tengo la visión de que hoy es el primer día del resto de mi existencia, o sea, porque lo que acabó ya es, lo que pasó ya es libro de historia y lo que venga adelante es ciencia ficción, entonces me concentro en este ser de hoy y hago como el compromiso diario de que si hoy me voy de este mundo, dejé una huella por lo menos en los más cercanos, en que digan, aquí hubo amor. Ese para mí es la forma de prepararse para la muerte, es prepararse en dar amor y en recibirlo. Es la única manera de dejar, pero independiente de eso, vas a tener un proceso de despedida personal y general, que dependiendo de cómo has vivido la vida te va a doler. ¿Por qué duele mucho? Porque a veces hay muchas culpas reales por lo que haya hecho y muchas culpas infundidas que le han metido a uno, que por la idea de pecador, de castigos, de que hay un Dios mandando castigos, que no entiende uno Dios porque le manda castigos a las personas que no han hecho nada y a los que sí hacen cosas desastrosas no les mandan. Entonces son un montón de ideas que confunden y que hacen que duela. La idea para salir de un duelo de esa manera es no pensar tanto, es sentir, es como cambiar. Decía alguien que conozco que es muy bello, que dice que para poder salir de un duelo bien hay que pensar con el corazón y sentir con el cerebro. Es cambiar como la polaridad de lo que se está viviendo. En esto, usted ahora me estaba hablando de una manera con que cómo usted trabaja el duelo o cómo usted trabaja, y me hablaba de un acróstico. Sí, pues es una historia bonita. A mí no me gusta nada que tenga que ver con normas, con reglas, con protocolos. Referente al duelo ya escriben que hay unas tareas que hay que cumplirlas, que hay 5 fases, que uno ve que eso no se cumple, ¿cierto? Y alguna vez dando una conferencia del duelo había un niño que en el colegio le estaban enseñando a hacer acrósticos y le estaba gustando mucho que sacar de cada letrica de las palabras algo. Entonces invitó a todo el mundo, eran como unas 40 personas, a que hiciéramos el acróstico del duelo y que cada letra fuera una acción, como una tarea para hacer. Entonces ahí en conjunto pues fue muy bonito porque fue como pensamiento conjunto. El duelo se dividía entonces en 5 tareas. La de decidir. O sea, estoy en un punto en la vida en donde algo ocurrió. Me separé de mi esposo o mi esposa. Murió un ser querido. Me jubilé y no estoy. Entonces puedo decidir 2 caminos. El 90% de la gente decide el camino de victimizarse. Esto es lo peor. O el 10% decide, sí, esto está muy duro, pero aquí estoy yo. Salgo para adelante. O sea, tomo la decisión de vivir. Entonces, la decisión es personal, de decir. Entonces traigo una familia, entonces si me quedo pensando en lo que perdí, estoy perdiendo más porque tengo gente al lado, ¿cierto? Entonces mucha gente, por ejemplo, por decir algo, muere un papá en una casa y la mamá se queda en ese dolor. Resulta que los hijos perdieron fue al papá y la mamá. Y mientras ella piensa en que perdió un ser, los hijos perdieron 2, al papá que murió y a la mamá que se dejó morir, ¿cierto? Entonces es unir, o sea, lo que me queda, lo uno en el amor. La E de entender, de aceptar. Aceptar una cosa no significa estar de acuerdo con ella. O sea, murió un ser querido, lo mataron, no estoy de acuerdo, pero no tengo cómo cambiarlo. Entonces ahí viene el decidir. Entonces acepto que están ocurriendo cosas que me golpean, pero como no la puedo cambiar, entonces debo salir adelante. Y como un honor a mi ser querido, salgo adelante. La L es liberar. ¿Libero qué? Libero el dolor, libero las culpas, libero el perdón. Entonces a mi ser querido, así esté muerto, le hago saber que lo amo, pero me libero de todas las culpas, de que le doy permiso de que se manifieste en mí como él es, o como ella es, no como lo recuerdo, porque al morir dejan de ser ese cuerpo y empiezan a ser un recuerdo en el amor, entonces me conecto desde el amor. Y la O, de orar. Orar, yo no llamo oración, sino oración, orar y actuar, porque si me quedo orando, pidiendo que me den, voy a morirme pidiendo, pero si oro y actúo, me doy cuenta que la vida se mueve alrededor y empiezo a disfrutar la vida. Entonces ahí viene el duelo, decidir, unir, entender, liberar y orar, actuar, mejor dicho. Esa actuar me gustó mucho, me gusta mucho. Tenemos también aquí en la mesa de trabajo, digamos así,
a Claudia Urrego. Ella es, como todos ustedes saben ya, la presidenta de Fundayama, es una gran amiga de esta emisora y una gran amiga de este programa. Y quiero que ella, como una persona que ha sufrido un duelo, que ha vivido el duelo por su diagnóstico, cuando tuviste tu diagnóstico inicial de cáncer de mama, que ha superado de una manera hermosa. ¿Cómo enfrentaste eso, Claudia, esa decisión, ese dolor, ese duelo, ese miedo que sentiste? ¿Qué sentiste? Cuéntanos. María Eugenia, gracias de verdad. Y escuchando al doctor Jorge Gómez, muy allegado, alguien que amo inmensamente, en su acróstico me devolví 9 años atrás en mi historia y digo, es una realidad, es decidir. En el momento en que a mí me diagnosticaron cáncer y inclusive las veces que ha progresado, han sido momentos muy difíciles. La última vez fue muy dura, fue un momento muy duro, que pensé que inclusive había cambiado y transformado muchas cosas en mi vida, había aceptado, había perdonado, pero hoy doy gracias a Dios y doy gracias inmensas al doctor Gómez porque me ayudó a salir de un proceso muy difícil y darme cuenta que yo pensaba que yo había cambiado, había perdonado, había aceptado muchas cosas que no podía cambiar. Y él me ayudó mucho y aprendí mucho ahorita escuchando su acróstico y dije, sí, es real, es decidir si yo me quedaba en la pena, en el dolor, en la enfermedad, en que me está matando esta enfermedad, no, yo decidí vivir. Y siempre he dicho, y cuando llegan personas y se acercan a mí y me dicen, es que el médico me dijo esto, es que me dijeron aquello, yo le digo, no. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer y si me decían, solo sobrevive el 1%, una de 100, esa una de 100 era yo. Yo decidí vivir, esa fue mi decisión. Unir, cuando él empezaba, yo escuchaba cada palabra, unir. Me di cuenta que en mi entorno había tanta gente que necesitaba yo aprender de ellas aprender de mí, compartir con ellas conmigo. Y fue así que ahora miro yo, si la fundación es producto de ese duelo que yo elaboré. Si yo no hubiese vivido la enfermedad, la fundación ni siquiera, posiblemente existía, pero no era Claudia la que estaba enfrente de ella, y era esa persona, como dicen ellas, ese ángel, muchas veces que me dicen, yo no pensaba, y no me siento un ángel, siento que es algo que a mí me llega, que me alimenta, que me fortalece, y que me tiene viva, o sea, soy yo quien tiene que agradecerle a todos ellos, porque ellos me han dado vida también. Yo entendí que la vida es ya, es el ahora, es este momento. Y eso es lo que yo quiero decirle, y yo comparto con la gente el por qué esperar a que nos llegue una enfermedad difícil o dura como me llegó a mí, para entender que es que hay que vivir. Y es el ya, ese momento, o sea, ¿para qué me preocupo yo por el mañana? O el mañana no sé cómo llegará, o el pasado, que ya pasó. Es este momento, vívalo, disfrútelo. Y es algo que yo también comparto mucho con las pacientes, sobre todo cuando están en ese proceso final, y he aprendido también de ellas, y les digo yo, mira, te estás preocupando tanto, ¿qué va a pasar mañana? Porque te reapareció la enfermedad por esto, por aquello, y porque tienes unos chiquitos que no te permite abrazarlos, no te permite disfrutarlos, no te permite expresar cuánto los amas. Porque estás sumida en tu dolor de dejarlos solos, que no has podido entender que es este momento el que tienes que vivir y disfrutar con ellos. Y liberarse, sí, liberarnos de los miedos, de los temores, de cosas que no podemos cambiar. Entonces, como dicen, si hay una frase, y yo creo que la hemos escuchado mucho, si el problema tiene solución, pues búscala y resuélvela, y si no, ¿para qué te vas a preocupar? Igual no lo vas a resolver. Entonces, liberémonos de todo eso, y lo de orar es todo, sí. O sea, en los momentos en que yo he estado de mucha tristeza, mucho dolor, muchos miedos, busco la oración, y ese diálogo con Dios me da paz, me da tranquilidad. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos buscar, transformar todo eso, todas esas cosas, aprender de ellas y vivir el ya, el ahora. Hay una cosa que me llama la atención de lo que Claudia está diciendo, y lo he oído en muchos pacientes diagnosticados, que dicen, le doy gracias a Dios porque tuve esta enfermedad.
Lo he oído en algunas señoras de Fundayama, lo he oído en algunas pacientes en otros ámbitos. Le doy gracias a Dios por esta enfermedad porque me permitió empezar a vivir. Sí, María Eugenia, eso es cierto y es lo que muchas personas dicen, pero vuelvo y digo, ¿por qué esperar a vivir momentos tan difíciles? La felicidad está en cada uno de nosotros, el vivir rico está en cada uno de nosotros, pero a veces nos preocupamos más por lo material, nos enfocamos más en el conseguir, en el atesorar, cuando las personas, pues yo no tengo hijos, pero lo he visto muy de cerca y es, cuando hay hijos, entonces ellos es la educación de mis hijos, la casa para mis hijos, el mejor carro para mis, pues, es eso. Pero entonces, ¿dónde queda el amor a mis hijos, la atención a mis hijos, el tiempo para mis hijos? Hay gente que trabaja horas eternas. E inclusive hace mucho tiempo leí también, y yo creo que muchos lo hemos leído, una leyenda que decía, de un niño que le decía, papi, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo? Entonces a veces nos preocupamos más por lo material que nos olvidamos de lo espiritual, del amor, de la felicidad, de la familia, y es el ya. Y es eso, o sea, vivimos en ese mundo, en ese corre-corre que nos olvidamos de vivir. Cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llegan enfermedades como es un cáncer, que es lo que yo he vivido, me imagino que un VIH, una insuficiencia cardíaca donde vemos de pronto la muerte tan cerca y nos damos cuenta que hemos dejado de vivir por pensar en el conseguir, es donde realmente empezamos a vivir. Y como muchas decimos, y yo soy una que digo, si a mí me preguntaran cuáles han sido los mejores años de mi vida, yo diría los 9 años que a partir del momento en que me diagnosticaron la enfermedad, porque me han permitido disfrutar tanto un abrazo, de una palabra, que yo eso no lo percibía, inclusive de las cosas más simples de la vida. Cuando uno vive un proceso de esto, se da uno cuenta lo bonito que es escuchar a veces las gotas de agua o el rocío cuando cae sobre la piel de uno. Pero cuando vivimos en el corre-corre nos olvidamos de todo eso. O sea, no hay nada más rico que sentir como esa brisa, sentir el aire, el zumbido del aire, un pájaro cantar. Pero a veces nos enfocamos tanto en el conseguir, que nos olvidamos de todas esas cosas tan bellas y maravillosas que Dios ha puesto para nosotros. Inclusive también traigo a colación acá una frase que alguien le dijo, Dios, dame de todo para disfrutar la vida. Y la respuesta de Dios, te doy la vida para que disfrutes de todo, pero no sabemos vivirla. Hay una cosa allí, y es cuando decías, María Eugenia, que te llama la atención que mucha gente diga que gracias al cáncer, pues, o que le llegó esto, despertó. Pues la persona que lo vivió despertó, pero muchos de los que están afuera, cuando ven esto, empiezan a mirar a ese otro ser, por ejemplo en el caso de Claudia, como un referente. Dicen, claro, como tuvo un cáncer, despertó, pero como yo no lo tengo, entonces sigo en este corre-corre. O sea, toman como el punto de vista, o sea, que fue el cáncer el que le hizo despertar, y no es eso. O sea, hay un ser interno allá que requirió que uno creara un cáncer. Uno no le da cáncer, uno crea un cáncer, que requirió ese cáncer para ese despertar. O sea que cáncer le puede dar a todos, o nos puede dar a todos. Despertar es una decisión personal, ¿cierto? Entonces hay seres que como Claudia nos están enseñando en este mundo a través de un cáncer a despertar, pero el problema o donde radica la situación no es ver qué la hizo despertar, sino que despertó. Entonces, ¿será que yo voy a esperar a tener un cáncer para despertar, o puedo coger a esta mujer como un referente? Porque es que miren lo de ella, por ejemplo, y no solo ella, sino que hay mucha gente que aparte de despertar, su despertar implica solidaridad, es generar humanidad, los humanos unidos. Entonces, ahí cómo puede decir uno si hay un cáncer o no. O sea, cuando uno ya ve a Claudia, ya no toma el referente, como que yo le he dicho a ella, que dejen de presentarse como víctimas de cáncer o sobrevivientes de cáncer, sino que soy yo y el cáncer apareció en mi vida. Entonces, también como ser humano nosotros definir, no tengo que esperar a que algo me traiga una pérdida para despertar. Está este referente de este personaje que nos lo está enseñando. Pero ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué tengo que vivir pegado del tiempo diciendo, no, llegarán días mejores, no, el único día que tengo para vivir es este, no hay más? Pero ¿no será que, a ver, eso tiene que estar ligado a algo de la educación, a algo de la vida misma del ser humano? Porque es que digamos que el 90% de las personas necesitamos de un muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, ¿qué tal me escuchas? A pesar de que aparentemente tenemos una entonces me contabas que, a ver, conciencia y de justamente valoración hoy de hace lo un que mes hay.
Según ella, el posicionamiento de los alcaldes municipales. Ella pensó justamente hoy en el noticiero del momento hicimos una nota informativa al respecto. Nedis, luego como se encontró líder, como cabeza de un cabildo indígena acá en el municipio de Caucasia. Pero lo que no sabe ella es que mientras ella me contó sus cosas, me digamos, como los avances, los procesos que se han venido dando con el nuevo alcalde precisamente para... Claro. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que no hay ayudadores y ayudados, sino que somos uno solo, en donde lo que te pasa a ti me pasa a mí, que lo que yo haga influye en todo el universo, no como causa y efecto, que entonces yo ya estoy haciendo daño, pero que todos estamos interrelacionados. Entonces, ¿por qué necesitamos un sacudón? Porque nos desconectamos de la vida, estamos desconectados de la vida, estamos conectados a lo que nos dicen que es la vida, a lo que cómo hay que vivir, política, social, económica, religiosa, hasta como un género hay que actuar distinto. Entonces, mientras sigamos con tanta norma para vivir, necesitamos el sacudón para conectarnos, porque si uno se pone a ver el mensaje de Claudia, todo se resume en simplicidad y en bondad, volverse simple y volverse bondadoso, porque tenemos que tener pérdidas para hacer, si eso está en nuestro corazón. Entonces ahí uno encuentra que seres como estos aparecen, en donde nos enseñan a que si uno vive despacio, en donde si uno respira, en donde lo que hace lo hace bien, lo hace el máximo por ciento, pero no hace más. O sea, este cuento, por ejemplo, empresarial de multitarea, este cuento de que pongas el ADN de la empresa, ya las empresas tienen ADN, pa'l carajo, ya no más. O sea, ya hay que vivir, es la vida de uno, y la vida de uno en relación a los demás, estamos interrelacionados. Entonces, uno puede prepararse para que no haya sacudones, viviendo plenamente, y cuando llegue la muerte vas a ver que es parte de la vida, o sea, tenía que pasar. O sea, porque igual que la vida hay que dejarla. ¿Para qué? Para no sentir que valió la pena estar acá. Si no existiera muerte, no habría concepción, no habría un concepto de que la vida valió la pena. Usted ahora dijo una cosa que me dejó pensando y es, uno crea el cáncer. Sí, o sea, uno no le da cáncer, es que estamos bajo una idea de que todo nos llega, que a mí me da gripa, no, o sea, mi cuerpo ante las respuestas a un entorno externo, interno, genera una respuesta. Entonces, ¿qué tal si dejamos de pensar que es solo lo genético que causa el cáncer? Está lo genético, más cómo me alimento, una alimentación cada vez más llena de químicos y de venenos. Yo no sé por qué la gente no se pregunta por qué hay tanta hipertensión, tanta diabetes, por qué hay tantos niños con leucemia y linfomas. ¿Será que nos estamos alimentando mal? ¿Será que estamos comiendo mal? Entonces, ahí influye. Que tengo un montón de procesos de rabias, de culpas, que no estoy trabajando a gusto, que no estoy viviendo a gusto. Mi sistema nervioso va guardando toda esa información lentamente hasta que llega un momento que, como en cualquier aparato eléctrico, se desborda. Entonces genera y emerge una enfermedad como una forma de manifestar un descarrío de lo que yo estoy teniendo adentro. Entonces, ¿qué tal si pensamos que un cáncer, no como una cuestión de castigos ni nada de eso, que un cáncer, que una hipertensión es la forma como una sabiduría interna, evolutiva, que lleva miles de millones de años, me está diciendo, hay algo que está funcionando mal en tu vida? Entonces freno, empiezo a comer mejor, empiezo a actuar mejor, y la cuestión es que no tiene que ser eso que me voy a curar, pero mientras me muero estoy en una paz inmensa. Claudia tenía, según el médico, el 99% de posibilidades de morir. ¿Qué decidió ella? Pues mientras me muero vivo bien, y eso ha alargado la estadística, o sea que el ser humano no es una estadística, todos somos una singularidad. Entonces, si yo soy capaz de crear un cáncer, también puedo crear la cura. O sea que es preferible tener una renuncia a algo que uno tiene miedo de perder, sí, y elaborar ese duelo. O sea que el duelo va a ser un proceso curativo para mí. Sí, el duelo en última instancia es una rendición. Ajá. Me rindo, no peleo más con la mente, no peleo más con este ego que me decía que mi felicidad estaba en el otro o en la otra, en el tener y en el poseer. Me rindo, no peleo más. Pero entonces, para no pelear más, entonces hay varias formas de salir, varias formas de rendirse. La idea es rendirse con honor. Si es un proceso de muerte en donde me quedo ese vacío de amor, empiezo a dar amor. Ese es el caso de Claudia Orrego. Si es un proceso en donde tengo ira, en donde hay un ser que me generó rabia, que hubo maltrato físico, psicológico, el que sea, elaboro la ira. Entonces la puedo hacer cantándole la tabla al otro, estamos ante una sociedad muy violenta, o hago ejercicios tan simples como que escribo una carta a esa persona, pero no escribo una carta como ahora la gente piensa que todo es enviarle luz, enviarle amor. No, tengo rabia, entonces voy a sacar este demonio que tengo adentro. Escribo una carta en donde saco el animal, le escribo groserías, le digo lo peor que hay, y esa carta la quemo, esa carta la saco de mi vida. Uno sentir que sale esa rabia, siente uno que sale gran parte de la enfermedad. ¿O no, Claudia Orrego? No tiene que cachetear al otro, pues, de todas maneras. Pues sería una buena opción. Pero no hay que llegar a lo físico, la idea es llegar al punto. Te puedo contar como una historia medio cruda que me pasó con una paciente referente a eso. Una paciente, el esposo la violaba, mejor dicho, eso era una cosa muy violenta.
ella tenía una rabia inmensa, entonces yo le dije lo de la carta y de quemarla, y después cuando la volví a ver, volvió a consulta, a saludar, me dijo, yo no fui capaz de quemar la carta, porque lo primero que le dije, yo no la guarde, porque es que es lo mismo dejarla afuera, que la va a recordar. Y me dijo, doctor, ese señor me puso a vivir tan mal, que yo cogí esa carta, la partí en pedacitos, la eché al inodoro y defequé sobre eso. Le devolví lo que él me dio. Lo que él me dio. Cierto. Y ella dice que sintió una liberación inmensa, no tuvo que llamar a insultarlo ni nada, ya lo ve por ahí y no le importa. Se separó. No le importa. Obviamente. Entonces, que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Sí, porque uno no puede vivir durmiendo con el enemigo, como dicen por ahí. Entonces, mire que ahí hay un duelo también, el duelo de no haber tomado una decisión. O sea, si yo me casé con alguien, estoy viviendo con alguien, ¿qué es esta idea que es hasta que la muerte lo separe? Que es que me bendijo Dios y yo tengo que mantenerlo. No hay ningún Dios que te diga sufrí. Entonces ya, de una vez por todas, decida. Es empezar a pensar que ese señor de barba que nos dijeron que está por allá afuera cuidándonos, no está de barba afuera, sino que es una energía de amor femenina y masculina al mismo tiempo dentro de mí, y que depende de las decisiones que yo tome, hoy y ahora, porque no hay otro día. Aquí de esta manera usted nos pone un tema muy interesante, y es el tema de la fe. Sí. Independiente cuál sea la ruta, pues muchos quieren o queremos, digamos, estar en ruta a Dios. La ruta puede ser el cristianismo, a través de la religión católica, otros puede ser a través del budismo, hinduismo, en fin, cada quien elige su respectiva ruta. No obstante, hay un gran grupo de los que se determinan ateos, de los que se determinan que no tienen Dios, y ustedes han sido hoy, digamos, muy claros en hablar del cómo hay que creer, hay que tener fe, hay que, digamos, asumir, digamos, riesgos para determinar, digamos, las conductas de uno cuando se tiene que enfrentar el duelo. Cuando no hay fe, cuando no hay, digamos, una presencia, digamos, de que un Dios, sea cual sea la religión, porque no es eso no es un programa, ni nuestra idea tampoco es hablar de catequesis. ¿Qué pasa allí? Es fundamental que el ser humano tenga, digamos, una presencia, una concepción, digamos, de que algo superior a él lo puede respaldar. Yo pienso que no tanto algo superior a él, sino que somos seres trascendentes. Porque cuando yo pongo algo superior a mí, siempre vendrá esta idea educativa de que es un hombre, porque es un él, que está allá afuera esperando por mí. Cuando lo que he visto yo, por ejemplo, con las personas muriendo, es que hay un gran cambio. Se acaban los ismos, se acaba el cristianismo, el catolicismo, se acaba el hinduismo, y se empieza un proceso, no es ateo, sino que es adogmático. O sea, se acaban los dogmas, se da cuenta uno que la oración es el día a día, se da cuenta que las personas entran en una conexión total con su propia esencia, en donde realmente incluso el afecto se vuelve plano, en donde no hay ni grandes alegrías ni grandes tristezas, pero hay una calma y una paz grande. Tu terreno o tu recorrido a través de la fe que has tenido o del rito, porque es que es diferenciar religión de espiritualidad, te puede ayudar a crecer en esa espiritualidad, pero desde que no te pongan tantas condiciones, desde que no te digan es que solo se van para el cielo los católicos, entonces un buen judío, una persona que haya actuado como ser humano, no tiene derecho a ese cielo, o lo mismo dirá el judío, porque si vos te pones a ver desde el punto de vista de todas las religiones, todos vamos para el infierno. Los que no sean católicos van para el infierno, los que no sean judíos van para el infierno, los que no sean musulmanes van para el infierno, o sea, a la hora de la verdad todos vamos para el infierno, ¿cierto? Entonces la idea es mejor pensar, porque esto no es un cielo de acuerdo a lo que yo lo viva, que hay adversidades, que hay sufrimiento, pero es dejar de pensar que están guiadas por alguien que nos está mandando las adversidades para crecer. No, somos vulnerables. ¿Por qué tengo cáncer de próstata? Me preguntó señor estos días. Porque tiene próstata, señor. Y una respuesta muy simple, muy tonta, pero que lo lleva a su cuerpo. Deje de pensar que allá afuera alguien le está mandando un mal. O sea, tiene próstata. Entonces, ¿qué va a hacer usted con ese cáncer de próstata? Y más que todo con el cáncer de próstata, ¿qué va a hacer con su vida mientras tenía un cáncer de próstata? Ahí es cuando cambia una persona como cambió Claudia. Me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo una fe en Dios, pero es que la mama está en mí. Entonces pongo a Dios a que esté en mi mama, a que esté en mí. O sea, dejo de sentirlo afuera. Entonces el proceso de fe sí ha visto cómo disminuye el dolor, pero una fe que no esté reñida o regida por unas condiciones en donde solo si crees, sin pensar, sin dudar, te vas a salvar. La salvación está en estar en paz con uno mismo. Así de sencillo es. Porque después de uno tener culpas y remordimientos por lo que hizo o dejó de hacer, no hay oración que valga. Porque ya la oración va a ser para pedir perdón de alguien afuera, y el que lo hiciste fuiste vos. Entonces llegó la hora de más bien, en vez de esperar tanto de afuera, actuar desde ya. O sea, Dios está presente, pero adentro. Dios y diosa, ¿por qué no? ¿Quién dijo que tenía que ser solo un señor allá afuera? Hay otro aspecto importante sobre este hecho, y es que
¿cuáles son, digamos, los principales temores cuando una persona llega donde usted? Es decir, cuando hablamos de la vida, pues supuestamente hay un transcurso natural. Entonces, digamos que una vida acabe antes de los 10 años, a los 15, a los 20, 25, en lo que dice la gente de la flor de la vida, con seguridad causa mucho más trauma en una familia, en un entorno familiar, que cuando ese suceso que se llama muerte, pues llega después de los 55, 60, 70 años. Háblenos de eso, de la concepción tradicional, de que la vida es un proceso de largo aliento, y que cuando ese proceso de largo aliento es truncado a muy temprana edad, pues ahí se generan, digamos, los más grandes problemas de enfrentar el duelo. Entonces, es salir de la concepción de la vida como es, o sea, es como ponerse a pensar de una vez por todas que la vida es una enfermedad sexualmente transmisible y en el 100% de los casos mortal, ¿cierto? Siempre va a pasar, o sea, estoy acá porque mi papá y mamá, yo no sé si la gente tiene la concepción, mi papá y mamá tuvieron relaciones para que yo tuviera, uno como que no se imagina que ellos pueden hacer, pues lo hicieron, ¿cierto? Gracias a eso estoy acá, y que algún día dejaré de estarlo, y que no hay como un destino señalado, o sea, tengo que llegar a ser viejo, ¿cierto? Estoy acá y ahora. Entonces ahí viene por qué la gente sufre tanto, porque piensa que va a dejar mucho por hacer y que no va a ser capaz. Los mayores miedos en el duelo, como en términos generales, es yo no voy a ser capaz con esto. O sea, está siendo demasiado fuerte. ¿Y qué hay que hacer con esa persona al lado? Decir, sí, es que esto es muy fuerte. Hay que legitimizarle el dolor. Hay que permitirle llorar, hay que permitirle tener rabia, ¿cierto? Pero también uno se pone a ver que el duelo también depende de tu entorno. Y es una cosa extraña que a mí me parece loco de los seres humanos. Tu entorno socioeconómico hace que enfrentes mejor o peor el duelo. Mientras más humildad hay, mientras he tenido más carencias, se saca más fuerza interna. Pero cuando lo he tenido todo, el duelo se resume muchas veces en qué será de mí económicamente. En qué será de mí, cómo será mi vida. Yo conocí una persona que no fue al velorio y entierro de la mamá de la mejor amiga, que porque no encontró ropa para ponerse. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto los seres humanos en donde solo importa qué será de mí desde lo económico? Cuando uno ha construido desde las pérdidas, se da cuenta que la muerte le puede ayudar incluso a tener más fuerza. Entonces, ¿cuáles son los miedos que tenés? De acuerdo a la vida que hayas llevado. Por eso no te puedo generalizar, decir esto. El mayor miedo, sí puede decir uno, es que no soy capaz con esto, está siendo demasiado duro. ¿Y por qué demasiado duro? Porque es que hay un muerto por persona. O sea, va a haber una muerte y cada persona va a enfrentar de acuerdo a la historia de vida que llevó. Entonces, puede ser una mamá que ha perdido 7 hijos, son 7 dolores. No es un duelo de 7 hijos, son 7 duelos de 7 historias diferentes. Entonces, cada duelo vendrá de acuerdo a tu relación con ese ser. Si estás en paz, no solo con ese ser, sino con vos mismo, referente a lo que hiciste o dejaste de hacer. Entonces, ahí viene nuevamente la convicción. ¿Por qué voy a esperar a que haya un proceso a llegar a morir cuando estoy viejo? Sí, puedo morir hoy. Además que eso hace que envejecer se vuelva terrible, porque envejecer significa acercarse cada día más a la muerte, ¿no? Todos los días estoy cerquita, la gente piensa que hablar de la muerte, entonces apareció la pelona atrás y me vaya, no se la podemos invocar, no. O sea, hay que hablar de la muerte para tener concepto de la vida. La gente piensa que es más fácil morir para un viejo porque cumplió su ciclo. Yo no he visto el primer viejo que me diga que está todo hecho. Siempre piensa que hay algo por hacer, algo faltó por hacer, entonces ya la esperanza no está de pronto en su fuerza física, sino en que sus hijos, en que sus nietos surgieran. Entonces el ciclo nunca se acaba, nos vamos a ir de este mundo dejando asuntos pendientes. Si tuviéramos eso en cuenta, no nos dolería tanto tener duelos. O sea, la vida es un asunto por resolver. El duelo se asume, ¿qué tanto sirve asumir el duelo en familia, es decir, con un entorno? Es decir, usted nos ha hablado pues de casos muy puntuales y siempre individualizado el asunto del duelo. Sí. ¿Y los que están alrededor qué? Si el duelo se vive solo, te aseguro que se va a complicar. O sea, uno es su entorno. Y si tiene al lado ese oído, ese hombro, ese abrazo que lo apoye, va a poder salir adelante. Pero si uno está solo, esa mente lo va a engañar completamente. La familia es fundamental, por eso hablábamos ahorita de unir y de liberar. ¿Quién ha estado conmigo a mi lado? ¿Cómo recupero tiempo? Y cómo incluso gano más. Es la familia la que realmente influye allí mucho. Por eso nos deberíamos preguntar hoy quién está a nuestro lado. Porque uno no debería preocuparse porque la gente piensa, me voy a casar para ser feliz. Póngase a pensar un asunto que puede sonar medio crudo. Si yo llegara a estar postrado en una cama, me tienen que limpiar mis necesidades físicas y todo eso. La persona que está al lado mío sería capaz de hacerlo, o estoy viviendo de tal manera que eso sería un montón de culpas y de problemas. Si yo estoy diciendo que esa persona no estoy viviendo bien, o algo estoy haciendo o algo está dejando de hacer la otra. Pero entonces es la familia, es la unión, es saber que somos un solo ser pero con millones de cuerpos. Entonces vamos a tener que estar más unidos porque algún día vamos a necesitar de alguien.
O sea, no podemos ser tan ermitaños, tan egocéntricos, tan individualistas. Hay un tema que creo que va a quedar para el próximo programa, doctor, y es algo que hablábamos antes de entrar aquí al espacio de la emisora, y era lo que siente, usted decía, cuando alguien está muriendo, la familia comparte ese dolor, y son todos sufriendo un dolor de la pérdida de un ser humano. Pero el que se está despidiendo de toda su familia es uno despidiéndose de 20, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy bonito ese tema, pero creo que ya no nos da tiempo para tocarlo, doctor. Sí, ya nos pasamos de las 11, yo creo que para el próximo programa invitamos a todos nuestros oyentes que nos llamen, que colaboren con estas bellezas de frases y de experiencias que todos hemos vivido alrededor del duelo, y que, bueno, nos enriquezcamos con la presencia del doctor Jorge Gómez. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Próximo contacto, ojalá para que nuestros oyentes con su atenta escucha, pues digamos, también hagan parte de esas reflexiones que ustedes nos han traído. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos. La próxima semana nuestros 2 segmentos, para que con Catalina y con Carolina vamos a hacer ese ejercicio cada semana, y la idea es poder multiplicarlo en otros espacios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, aparte de ese radioconsultorio. Nos encontramos en 8 días, profe. Si Dios quiere, y me gustaría que nuestros oyentes nos dieran su opinión sobre este nuevo formato. 219-9845. Nos despedimos acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. A Claudia también muchas gracias. Ella parte, digamos, de este equipo de trabajo en nuestros ciclos. Nos encontramos la próxima semana en ese consultorio de microbiología. Mañana de 10 a 11 la cita es con Salud Pública. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto. La U de unir.